Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida aquí a Franco y Bravo a través de ATV+. Hoy miércoles 21 de agosto, el Congreso de la República está cada vez peor. Se confirmó, oigan esto, que las esposas de dos congresistas, de dos padres de la patria, causaron alboroto por los amoríos de sus cónyuges. Una de ellas, la esposa de Darwin Espinosa, se agarró en una violenta pelea con la amante de este por llevarla a trabajar a ese poder del Estado, a tal punto que ambos terminaron sobre la alfombra del despacho. El otro es el caso del congresista Luis Aragón, quien hace un par de semanas fue ubicado en un bar de Barranco junto a su colega Patricia Chirinos. Se ha confirmado que la esposa del congresista cusqueño Aragón lo ha denunciado por abandono de hogar y lo ha acusado de presunta infidelidad, no dice con quién. Y lo que sí es que la siguiente noticia es bastante buena. Les quiero informar que el turismo receptivo creció 41% en nuestro país durante los primeros 7 meses del año 2024 respecto al mismo periodo del año pasado. Esto significa más o menos que 1.874.800 turistas extranjeros nos han visitado en dicho lapso. Y más de 130 conductores de la ruta Puente Piedra Villa El Salvador de la empresa Etuchiza, los famosos chinos, dejaron de trabajar hoy en protesta por falta de garantías. Después que se registraran 2 ataques armados, le han metido bala a los buses de la compañía en menos de 2 semanas. Y aquí en ATV, el Mundial de Voleibol Sub-17 ingresó a su recta final y Perú está entre los 8 mejores. Nuestras matadorcitas jugarán mañana su pase a los cuartos de final ante el poderoso equipo de voleibol de Japón. Será a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Divos, también un partido que también lo podrá seguir desde aquí a través de ATV, el canal que está transmitiendo los grandes eventos deportivos. Y para mayor información, atv.p. El día de hoy vamos a tener a notables invitados. La congresista Norma Yarrow estará en nuestros estudios conversando aquí en Franco y Bravo. También tendremos invitados, estará Juan Cheput, estará también el doctor Amorín y otras sorpresas más. Aquí comienza Franco y Bravo. El bravo soy yo. 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 La congresista Norma Yarrow Lumbreras es chiclayana, ella es arquitecta y empresaria. Norma Yarrow Lumbreras es una política peruana que fue regidora por Lima en varias ocasiones y actualmente es congresista de la República para el periodo 2021 al 2026. Fue militante de Solidaridad Nacional, estuvo muy cerca a Luis Castañeda Locio, donde fue secretaria nacional de organización del 2002 hasta el 2011. Para las elecciones del 2021 anunció su candidatura por Renovación Popular con Porqui, que tenía como candidato presidencial pues a Rafael López Aliaga. Una vez electa renunció a la bancada por actos de hostigamiento del congresista Jorge Montoya. Ahora ha retornado y me place saludarla. ¿Cómo estás? Encantado, un placer saludarla. Realmente también para mí. Un gusto. ¿Por qué te fuiste y por qué volviste? Bueno, tú lo has dicho bien, yo vengo militando de Solidaridad Nacional y Renovación es, digamos, refundamos Solidaridad con Renovación. Tuvimos ciertos desencuentros con el congresista Montoya. Salimos 5 congresistas de la bancada de Renovación. Nosotros fuimos bien recibidos por la bancada de Avanza País. Yo no militaba todavía en Renovación Popular. Así que ¿Eras invitada? Era invitada. ¿Saliste electa siendo invitada por...? Siendo invitada, porque yo solamente he militado en Solidaridad.
Y llamó poderosamente la atención tu ruptura porque tú eres una persona muy allegada a Rafael. Sí. Es más, cuando él postulaba a la presidencia, dijo que tú ibas a ser su primera dama. Y la primera dama, a las pocas semanas de llegar al Congreso, le sacó la vuelta. Se divorció y se fue con otro partido. Fíjate tú que su primera dama siempre siguió siendo su primera dama, su gran amiga. Y la separación, si bien es cierto, fue por un tema de... Yo no, más que hostigamiento, fue desencuentros. En política, yo me mantengo siempre en una línea. Yo no llego a un congreso siendo congresista igual que el almirante Montoya, quien respeto mucho, y creo que hemos llegado ahora a buenos términos. Ahora que están separados. No, porque a la larga conversamos en un momento determinado porque él sabía que yo iba a regresar a Renovación y entendió que yo no vengo a ser subalterna de nadie y se lo dije en un momento determinado. Somos congresistas electos por voto popular y bueno, creo que eso nos llevó a esta separación. Yo vine a hacer política, a trabajar por mi país y no a, digamos, Roncas. a tener discusiones dentro de una bancada. Se lo expliqué a Rafael, Rafael lo entendió también. Nos mantuvimos muy cerca siempre. Como te digo, nuestra visión es país, no es una... no Pero es me imagino que esto le habrá afectado competir, ¿no? a Rafael, el hecho que a las pocas semanas te vayas de la bancada. Que Nos afectó a todos. Yo creo que esto nos Pero me afecta imagino a que todos, ¿no? más aún, porque la imagen que él proyectó de esta relación personal entre ustedes, de esta relación amical, al punto de designarte futura primera dama, pues llamó la atención, pero tremendamente, ¿no? Una persona tan allegada al líder de un partido, Pero mira, que luego se vaya a otra agrupación que no la... Pero fue conversado, ¿ah? No. Rafael... ¿Él coincidió? ¿Estuvo de acuerdo? Sí, coincidió. ¿Que se vayan a Avanza País? Conversamos con Avanza País. Él también conversó con algunas personas que tenían en ese momento mucha influencia en Avanza País. Tuvimos también nosotros conversaciones con los compañeros de Avanza País y, digamos, fue Una despedida conversada. no una despedida, fue Hasta luego. un hasta luego. No, exactamente. no un chau, definitivo. Tenemos mucha afinidad con esta bancada y hasta ahora seguimos en una relación bastante estrecha con este partido de que es Avanza País. Trabajamos mucho juntos, ¿no? Entonces, ¿Y qué pasó ahora, último? Porque se acabó el apoyo de Avanza País No. hacia tu persona porque No. se habló Sí. que tú postulabas a la presidencia del Congreso. Pero es más, las negociaciones estaban muy avanzadas. Sí. Se daba como un hecho que tu candidatura. Pero ¿qué pasó? ¿Hubo un rompimiento? ¿Avanza País no apoyó? No. ¿Qué pasó? A ver, te voy a explicar. Nosotros teníamos una fecha límite que nos marcó el Jurado Nacional de Elecciones para afiliarnos. Nosotros sí sabíamos que teníamos que regresar a Renovación Popular porque obviamente... la fecha del 12 de julio. Sí. ¿Y por eso ha sido? Claro, nuestra afinidad siempre fue Renovación y conversamos nosotros siempre con Avanza País. O sea, fuimos por muy no claros. haberte inscrito en Avanza País te quita el apoyo y no llegas a la presidencia. No, a ver, si me dejas explicarte, vamos Sí, a entender cómo no. excelente. Siempre conversamos con Avanza País que nosotros íbamos a regresar a Renovación porque obviamente yo vengo de Solidaridad. Jessica Córdoba, Diego Bazán, vienen también electos por Renovación, tenemos una afinidad. Conversamos y dijimos en un momento determinado vamos a regresar a Renovación. Se adelanta esta fecha del jurado para las afiliaciones. Conversamos con Avanza País. Ellos nos ofrecieron inscribirnos en Avanza País. Yo les dije, miren, inicialmente yo les dejo libertad. O sea, era la condición. No era condición para nada, ¿no? Les digo, Diego y Jessica tienen la libertad absoluta de ellos tomar la decisión, pero yo sí tengo afinidad con Solidaridad, que es Renovación. Ya. He sido secretaria nacional de este partido de Solidaridad y yo sí tengo una amistad y quiero continuar y fundar un partido o refundar un partido en Renovación. Llegamos a la decisión que yo tenía que ya partir. Quedamos en que terminaba la legislatura, terminaba con las comisiones. Es más, yo era vocera de Avanza País. O sea, contaba con toda la confianza y creo que sigo contando con la amistad de los congresistas de Avanza País. Cumplí con lo que determiné, de terminar mis comisiones, tenía la vocería, se la pasé a Adriana Tudela, la vocería, que creo que era lo correcto, y me afilié a Renovación ya como partidaria. Diego también continuó con nosotros a Renovación, Jessica Córdoba también, regresó Edras Medina también a Renovación, y hemos refundado otra vez la bancada de Renovación. Pero no me has respondido.
¿Por qué no llegas a la presidencia? Bueno, yo en este momento, cuando regreso a Renovación, Rafael me dice, me interesaría que tú postules a la mesa directiva. Lo que pasa es que cuando yo salgo de Renovación, inicialmente, el quiebre fue porque el almirante Montoya pretendía postular a la mesa directiva en la primera mesa directiva, ¿correcto? Ya. Para tú postular a una mesa directiva tienes que tener el consenso de todas las bancadas, eso se gana por votos, no porque te eliges tú inicialmente. No se llegó al consenso, en ese momento la que tenía el consenso era María del Carmen Alba, Renovación apoya a María del Carmen Alba y hubo este quiebre con el almirante, que digamos él pensó que se podía, digamos, imponer una candidatura, ¿no? Sí, es cierto, fue el más votado en el Congreso, pero eso no te da el derecho de tú presidir un Congreso. Ahí hubo este quiebre, en ese momento... Claro, porque él fue el número 1. Él fue el número 1 en Renovación. Claro, era el voto de arrastre de Rafael. Bueno, pues, ¿no? yo te diría que fue el más votado, era el voto de arrastre y él también tiene un currículum. Un caudal propio, ¿no? Claro, un caudal propio, ¿no? Representa a las fuerzas militares, las familias de Exacto, los... y es una persona que tiene yo siempre digo, yo admiro mucho a las personas que tienen en sí un currículum propio. Y eso es innegable en el almirante Montoya. Claro. Una trayectoria que Y en este currículum tuyo, tu cercanía con Luis Castañeda Locio fue muy notoria. Sí, claro. Trabajaste con Lucho muchísimos años, Lucho te quería muchísimo. Muchísimo, yo Eras también lo quiero. como una hermanita menor para él. Te protegía, te cuidaba. Era la número 2 en su lista de regidores. Además fuiste secretaria de organización del partido. 8 años. ¿No es cierto? Eras una persona muy, muy allegada a él. Los golpes que le dieron a Lucho fueron bastante duros y en un momento en que su salud estaba bastante deteriorada. Fueron totalmente injustos. Injustos, ¿no? Totalmente injustos. Yo creo que Lucho Castañeda lo que hizo por Lima, para mí fue el mejor alcalde de Lima, uno de los mejores alcaldes de Lima, sin quitarle el mérito también a Alberto Andrade, ¿no? Y sin quitarle el mérito también a Barrantes, a Luis Bedoya, a Reyes, que hizo el Zanjón. Yo creo que cada uno en su etapa y en su momento. Sí, pero las obras que hizo Lucho, al menos en los conos... Era un visionario. Para mí era un visionario, un hombre que tenía trabajador incansable. Era más arquitecto que abogado. ¿Sí o no? De sus recuerdo... Yo no sé, tú lo conociste también. Mucho, mucho. Yo estuve trabajando con él. Era un arquitecto con unos sueños sin haberlo estudiado y dibujaba y se proyectaba. Y yo le debo mucho a él lo que soy. El proyectarte y el trabajar soñando. El buscar siempre, el hacer, por ejemplo, estas obras de las escaleras. Yo soy arquitecta de profesión. Yo recuerdo mucho cuando me llama y me dice, Yarrow, me decía a mí, Yarrow, que voy a ser alcalde de Lima. Y yo le digo, ok, vamos. ¿No? Y él había estado en el Seguro Social, había salido exitosísimo. Y fuimos a este sueño de ser alcalde de Lima, ¿no? Y viene este proyecto de las escaleras. Y cuando él se proyecta cómo es que la gente más vulnerable de Lima, provincianos como nosotros, que somos chiclayanos, habían venido a la capital, digamos, a buscar su sueño, y cómo es que tenían que llegar a sus viviendas, ¿no? Pasando toda esta penuria de llegar de las escuelas en Arenales, yo empiezo a comprender que es una Lima muy amplia, muy grande, con muchas necesidades, y no es esta capital que todo el mundo ve como elitista, ¿no? Y yo creo que estos 3 años, o estos 3 periodos de regidora metropolitana, me llevó a conocer muchas más necesidades, y esa formación que me llevó a tener él, de no tener horas de trabajo puntuales, sino trabajar 24 horas. Trabajólico era. Sí, trabajaba. 3 de la mañana. No dormía. No dormía, 3 de la mañana, ¿dónde estás? En mi casa, paso por ti a ver una obra, ¿no? Que hombres así que se han entregado por el país, ciertos medios de comunicación y algunos políticos no le den la debida trascendencia, ¿no? Porque en el caso de Luis Castañeda Locio, nadie puede dudar que fue un hombre honesto, que fue un hombre transparente, que fue un hombre honrado, que honró el apellido de su padre. Su padre fue alcalde de Chiclayo, ¿ok? Y fue una persona que siempre tenemos que recordarlo bien y con agradecimiento. Bien, con agradecimiento. Creo que hay que... En un momento la historia lo va a reivindicar. Yo, donde puedo, lo voy a reivindicar. Y siempre diré que para mí fue un amigo, un maestro y sobre todo un ser humano que... La historia, como te digo, le dará el lugar que corresponde. Estamos seguros que sí. ¿Por qué te tiene que recordar el pueblo peruano?
¿cuál ha sido la ley más importante que has hecho en este tu mandato? Una de las leyes más importantes para mí, yo creo que es el tema de la titulación que vengo trabajando, que es un tema para mí importante. ¿Ya es ley o todavía está? Estoy viendo es para la titulación de los predios la modificación del tema de COFOPRI. A través de COFOPRI y de los gobiernos regionales. Sí, ¿En eso estás trabajando? Vengo trabajando, eso ha sido presidente de la Comisión de Descentralización. Eso vienes trabajando. ¿Y qué has trabajado ya? ¿Qué ley has hecho hasta ahorita? ¿O todavía ninguna? No, sí, tengo ya leyes cerca de... ¿Por qué te tendrían que recordar? ¿Cuál es la ley ya no ya? Mira, a mí lo que más que por las leyes, porque leyes hay muchísimas que hemos venido trabajando. ¿Cuál ha sido el proyecto tuyo que hayas podido llevar adelante y que la gente diga, wow, yo vuelvo a votar por esta señorita porque me representó e hizo bien su chamba? ¿Tú crees que a un congresista más lo deben recordar por una ley o por su trabajo? No sé, pero deberían recordarlo por algo, ¿no? Por mi trabajo. Por tu trabajo. Mi representación, por mi fiscalización y por, digamos, la representación que hago. ¿Vas a postular nuevamente? Sí. ¿A diputado, a senador? A diputada. ¿Por Lima? Por Lima. Te deseo éxito. Yo no, senador no quiero. Yo necesito ¿Por qué no volver, quieres? porque quiero volver al trabajo que estoy haciendo. Creo que me falta una vuelta más. Creo que estoy haciendo un trabajo de fiscalización bastante bueno y de representación. Qué bueno, pues bienvenida. ¿Sí? Estaré en la campaña, te estaré entrevistando. Estoy seguro que sí. Oiremos tus planteamientos. De todas maneras. Un placer, encantado. Un gusto también para mí. Para mí, ha sido la congresista Norma Yarro, aquí en Franco y Bravo. Y luego que se diera a conocer que José Luna busca archivar un proceso en su contra amparándose en la ley de organizaciones criminales, el premier Gustavo Driancé fue consultado sobre por qué el gobierno no observó esta propuesta y respondió que si bien se discutió dentro del gabinete, hubo muchas discrepancias sobre esta ley por lo que la decisión final fue no promulgar la ley para que lo haga el Congreso. A nosotros nos llegó ese proyecto, esa autógrafa. Hubo al interior del gabinete una discusión, no hubo un acuerdo. Yo no creía que las organizaciones políticas, los partidos, se podían convertir per se en organizaciones criminales. Yo lo que dije fue, en algún momento, algunos partidos políticos caen en manos de algunas cúpulas que podrían distorsionar la función real de los partidos políticos, pero todos aquí hemos sido testigos y todos tenemos memoria que en algunas lamentables ocasiones algunas cúpulas han copado y distorsionado la función que le corresponde a los partidos políticos, desnaturalizando su función. Pero de allí a que tengamos facultades, por ejemplo, de anular, inhabilitar partidos, censurarlos, etcétera. Está usted en ATV a través de Franco y Bravo. El doctor Mario Amoretti Pachas es un reconocido profesional, abogado, especialista en Derecho Penal, con estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres y un doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido juez, qué importante es esto, vocal, fiscal superior de la Corte Superior de Lima en la especialidad de Derecho Penal y ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Actualmente dicta cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimado doctor, muy amable, encantado de saludarlo. Muchas gracias, de igual manera. Es así, ¿no es cierto? Así. Pues habiendo sido juez y fiscal, ha visto el monstruo por dentro, conoce la institución. Y no solamente en ese campo, una cosa es pedir como abogado que se haga justicia y otra cosa es ejercitar. En su momento darle la razón a quien la tiene. Y en tercer lugar tengo yo que soy profesor, o sea, tengo los tres campos, he tenido la suerte de que mi profesor Luis Roy Freire me dio esa oportunidad. Bueno, doctor, ahora la justicia está en los titulares. Antes la política la hacían los políticos, ahora la política lo hacen los fiscales, lo hacen los jueces. ¿Por qué se ha politizado la justicia? Desgraciadamente tiene esto un inicio desde la época de Fujimori y quizás de la época de Velasco. Porque se nombraban, por ejemplo, en la época de Velasco, jueces ad hoc. En la época de Fujimori también. ¿Pero para qué? Para juzgar a quienes ellos consideraban que eran opositores u enemigos.
políticos. Era una justicia sesgada. Y se llegaba al extremo de que nombraban determinados jueces ad hoc, entre comillas, y llevaban a cabo audiencias sábados, domingos y feriados. Algo fuera de lo normal, pero había que, entre comillas, hacer justicia en contra de los políticos o de gente de oposición. Ahora, ¿cómo limpiar esto? ¿Cómo eliminar esto? Porque, a ver, un fiscal X, no digamos nombres, tiene una opción política diferente a la del acusado, ¿ok? Y pide 36 meses de prisión. Después de los 36 meses de prisión, 3 años preso, se declara que el tipo es inocente o se archiva el caso y ya se comió 3 años de cárcel injustamente y nadie le va a reparar, nadie le va a decir siquiera disculpa, hemos denigrado tu nombre, has terminado preso. ¿Cómo hacer un cambio de ello? Y a pesar de que la Constitución lo dice expresamente, una persona que ha sido declarada inocente tiene derecho a ser indemnizado. Pero eso no se cumple. No se cumple por Es una letra razón muerta. muy sencilla, porque Toledo dio una ley en la que los bienes del Estado son inembargables. Así que una persona que ha sido declarada inocente, ¿qué hace con embarcarse a un juicio cuando a las finales Lo no va a sacar perder. absolutamente No nada? tiene que sacarle al Estado. Desgraciadamente, y eso lo vemos muy a menudo, y es algo bien cierto de que esta ley de sancionar el crimen organizado ha dado lugar que algunos fiscales soliciten hasta 36 meses de prisión preventiva, y hubo una época en la que hasta lo del Tribunal Constitucional aceptaron de que una persona podía estar detenido hasta 72 meses. Wow. Es algo inconcebible. Pero desgraciadamente, y aquí en el país se hace uso y abuso de la prisión preventiva. Claro, hay un abuso de él, ¿no? Hay un abuso, ¿no? Reconocido por un informe de la Comisión Interamericana del año 2013 y otro del año 2017, que en el Perú y en los países latinoamericanos de la región se hace abuso de la prisión ¿Y preventiva. nos tenemos que quedar callados? ¿Cómo hacer para que esto cambie? Porque esos seres humanos tienen familia, son jefes de familia, Por supuesto. tienen un nombre, tienen derecho al honor de su buen nombre, de su apellido. Y esta gente es vilipendiada, maltratada, los medios de comunicación los muestran esposados y al final terminaron sin mayor pena, sin mayor responsabilidad, pero ya denigrados de por vida. Sí, pero no lo pueden reinsertarse ni siquiera laboralmente. Lo más grave es que le dan, en los medios de comunicación le dan un titular de un... Fue Octava liberado, página. así es, fue liberado después de que le dieron duro durante 3 años. Terminó inocente. Desgraciadamente nos encontramos que esto es recurrente en nuestro país. ¿Cómo se puede cambiar? O sea, no tenemos cómo defendernos porque esa es la casa del jabonero. Lógico. El que no cae resbala. Pero tenemos, por ejemplo, una Junta Nacional de Justicia que no existe. Tenemos un órgano de control interno del Ministerio Público, La OCMA. OCMA, igual. El día, y ya el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en el año 2018 en la que señala que el fiscal que incumple su función no solamente incurre en este delito de incumplimiento de funciones, sino también en prevaricato. Y ordenó que un fiscal que no había cumplido con sus labores, no había abierto una investigación y la había archivado, dijo, no, señor, este fiscal tiene que ser denunciado, investigado y sancionado por prevaricato e incumplimiento de funciones. La Corte Suprema ha dictado hace 2 años una sentencia contra un juez. Lo condenó por incumplimiento de funciones. El día que verdaderamente denunciemos a los fiscales que están incumpliendo su función y algunos más los jueces que llega al extremo de que el fiscal pide una prisión preventiva y la decreta sin que se reúnan los requisitos y presupuestos que señalan nuestro ordenamiento procesal. O sea, hay salidas, porque, por ejemplo, muchos hablan que el suicidio de Alan García fue premeditado por una acción de José Domingo Pérez, lo cual se podría llamar un homicidio. O sea, Es lo que ¿qué se conoce. denominación? ¿El homicidio cómo se conoce? Bajo la modalidad ¿Premeditado? de doble eventual. Yo realizo una acción y tengo la previsión de que se puede producir un resultado. En el caso, por ejemplo, del caso de Utopía. Pues pusieron un techo de Tecnopor y prendieron fuego
Bueno, y era previsible que esto podía... Claro. En el caso de Alan García, se sabía que él tenía descompensaciones de litio, que era un hombre que consumía este producto y era lógico que podía tener una situación de estrés, podría verse presionado y eso fue lo que pasó. No estaba medicado en ese momento, el presidente entra en una crisis, se mata, pero quiere decir que lo podrían acusar a José Domingo Pérez por asesinato. Por homicidio, por dolo culposo, por dolo eventual. ¿Y eso qué significaría? ¿Que lo pueden meter preso por ello? Ah, por supuesto. ¿Y cuál es la condena? La pena es igual que el de 10 a 20 años. ¿Y cualquiera puede denunciarlo? Y nuevamente que sí. Y tenemos nosotros lo resuelto por el Tribunal Constitucional esta semana. Qué raro que el APRA no haya hecho nada con tan buenos abogados que tiene ese partido. Pero recordemos nosotros la actitud de Alan García. Baja de la escalera con un arma. Sí. Mira. Y los que conocemos y tenemos experiencia en esta ley, ¿por qué vino? Para haber citado a Domingo Pérez. Si hubiese estado José Domingo Pérez, lo mataba. Lo mataba. Y él Y el CO se volaba. Ah, qué interesante, ¿eh? Pero Claro, vieron claro, que usted la claro, actitud. claro. Cuando él baja con el arma, se agacha por la escalera, por su Tiene altura que razón. tenía él, no lo ve a José y sube nuevamente. Y se suicida. O sea que la intención del... lo dice la lógica y la Claro. máxima de la experiencia. Me voy, pero me lo llevo este. Ah, esto me lo llevo. A este me lo llevo. ¿Qué? Por eso que él no fue. Ya él sabía lo que le podía esperar. Oh, qué interesante lectura, doctor. Qué interesante lectura. ¿Y cómo debemos leer ahora los medios de comunicación lo que es un tema mediático? El caso del jugador Cueva. Para mí, ¿Cuántos años de prisión puede tener si es que se hace un juicio tal cual como debe ser, sin pensar que es Máximo. una estrella, que es Cueva? máximo 3 años. ¿Cuánto? 3. 3. Por una razón muy sencilla. Ah, 3 nada más. Por ¿Y por qué supuesto. por qué hablan de 15, 20 años? No, se dice que hay una tentativa de feminicidio. La tentativa es el inicio de la acción delictiva. Si yo realizo un acto, disparo contra una persona y no doy el blanco, estoy tentando el homicidio. En este caso, veamos nosotros, y es un llamado. Yo estoy en contra de los maltratadores que ejercitan violencia contra la mujer y los niños. Pero aquí debemos hacer un llamado de atención. ¿A quién? El convocar una conferencia de prensa, que vaya la madre y exponga un video que había sido en su momento editado, porque ha salido ya otro video en las que Se muestra más. jugador Cueva está en su cama y ella comienza a insultarlo. Y lo agarra Él baja, cachetadas. está pidiendo las llaves al que está Conserje, encargado ahí en el mostrador. Y viene ella en ese momento y lo agrede. Le da 3 cachetadas. Eso es lo que llamamos nosotros el agente provocador. Yo provoco para que reaccione. Y después ella le dice, pégame, porque ahí grabando. te están grabando. Lo provoca. ¿Cómo va a haber tentativa de feminicidio bajo estas circunstancias? Entonces, a Cueva, si lo condenan, 3 años y, Máximo. ¿y pena efectiva? No, O sea, sale solicitar libre. porque las lesiones son leves. Si esto sucedió en enero, ¿por qué la esposa no denunció de inmediato? ¿Qué huellas o qué certificado médico legal puede parar? Lo que sí podría ser una lesión psicológica. Es decir, si él estuvo maltratado. Pero ojo, que ya ha reconocido que él está en tratamiento psiquiátrico. O sea, ella a sabiendas lo ha provocado. Pero allí hago un llamado de atención. No revictimicemos a los niños. Pensemos en los niños, por favor. Que le hago un llamado a los colegas y a las madres y padres de familia que no revictimicen a los niños. Porque usted sabe qué es lo que va a suceder en el colegio. Los niños son crueles, los colegas, los compañeros. Claro. El bullying. He visto a tu madre y a tu padre Claro. están en esta situación. Sí. Y a la verdad que el trauma que le causan a los niños lo vemos después. Cuando delinquen, se dedican a la droga. ¿Por qué? Porque tienen estos traumas. Que los padres no piensan única y exclusivamente en su momento salir a la luz pública y no piensan en sus hijos. ¿Usted cree que a Nicanor Boluarte, al hermano de la presidenta de la República, le van a dar prisión preventiva?
¿Ha leído el caso? Puede... ¿Cree que es factible? Indudablemente que sí hay. Y lo que llamamos nosotros, en principio, ya el Tribunal y la Corte Suprema han señalado que basta una simple sospecha para que se inicie una investigación. Y si existen en estos momentos indicios, ahora, hay que tomar en consideración 3 presupuestos. El peligro de fuga, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario y el arraigo laboral. Si tienen estos arraigos, no procede la prisión preventiva. Y el Tribunal Constitucional de la Suprema ha dicho, por muy grave que sea la pena que pudiera corresponderle, no procede. Y tenemos nosotros el antecedente de Sada Goray. Claro. Todo lo que la publicidad que se llevó a cabo, y a las finales hubo un cese de prisión preventiva y se le varió por libre, comparecencia. ella y Mauricio Fernandini. ¿Y cómo ve este enfrentamiento entre el ministro del Interior y el fiscal de la Nación? ¿Eso beneficia, perjudica? Perjudica enormemente. ¿Por qué? Porque la policía tiene que colaborar, de acuerdo a la Constitución, tiene que colaborar con los fiscales. Y hay se dio una ley últimamente en la que la policía o los fiscales tienen que respetar los reglamentos de la policía. Pero, ¿qué sucede con estos enfrentamientos? Y sin embargo, vivimos todos los días, matan 4 o 5 personas y no pasa absolutamente nada, ¿no? El sicariato y la inseguridad no está ganando. palpitan. Sí, no La está delincuencia ganando. no está ganando. No está ganando. La corrupción no está ganando. No hay una sola institución en el país que no esté libre de delincuentes. Qué pena, ¿eh? Es algo lamentable. Lamentable. Un país tan lindo, tan hermoso, con gente, con dirigentes que nos hacen quedar mal, ¿no? Y ya le digo, no hay una sola institución. Ni la iglesia. Ni la iglesia. Mire lo que pasó con el sodalicio. No, y además con ese pronunciamiento del, ahora último, a raíz de lo de lesa humanidad. Así es. Esto es algo que la iglesia no tiene por qué inmiscuirse en estos problemas. Son temas políticos. Problemas de carácter netamente penal. Claro, y la iglesia no es beligerante, no tiene por qué. Igual que los militares Así es. y los policías. Qué bien, nos ha dado nuevas luces, doctor. Le invitaré más seguido. Con todo Nos ha dado gusto. usted cátedras de Derecho. Siempre es Encantado. grato, un placer. Igual, Ha gracias. sido el doctor Mario Amoretti, quien ha estado conversando con nosotros a través de Franco y Bravo. El doctor Raúl Chanamé Orbe estará conversando con nosotros en unos minutos más. Tome asiento, doctor, no se preocupe. Acompáñenos unos minutitos más. Va a estar con nosotros y también va a estar el político Juan Cheput, aquí en Franco y Bravo. No cambie de canal, ahorita vengo. Así es, el bravo soy yo, soy Oscar Eduardo Bravo, no hay más bravo que yo, muy bravo, bravísimo, recontra bravo, como todos los peruanos. Y estamos aquí en Franco y Bravo, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de ATV+. El doctor Raúl Chanamé Orbe es abogado y catedrático universitario. También es doctor por la Universidad de San Marcos, es decano del Colegio de Abogados de Lima e integrante del Jurado Nacional de Elecciones. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca en España, Derecho Constitucional Comparado por la Universidad de Zaragoza y Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid, así como un diplomado en Políticas Públicas por la Universidad George Washington. Ha publicado una decena de libros sobre su especialidad, entre los que destacan La República Inconclusa, una obra que justo el día de mañana será presentada en su 8ª edición. Encantado, bienvenido. Oscar Eduardo, un gusto estar en tu programa. Para mí el gusto poder entrevistar a mi profesor, a mi maestro. Me enseñaste, fuiste mi catedrático en el CAEN, en el Centro de Altos Estudios Nacionales Antes donde debatían los grandes temas nacionales, ¿no? ¿Ya no se siguen debatiendo? Sí, se siguen debatiendo. Lo que ocurre es que me parece que la clase política no le está poniendo agenda al país del siglo XXI, porque hemos debatido bastante los problemas del siglo XX. Y gran parte de la agenda de problemas, por ejemplo, el tema de la identidad, la nacionalidad, claro. la discriminación, son grandes problemas del siglo XX. Pero el día de hoy tenemos problemas con la inteligencia artificial, con una serie de nuevos fenómenos a los cuales hay que darle respuesta política. Y el CAEN tiene una data interesante, porque justamente ustedes, nuestros catedráticos maestros, nos hacían generar proyecciones a futuro y la solución a los problemas nacionales. Entonces, es un banco de proyectos
interesantísimos. Tienen más proyectos que el mismo Congreso de la República. Claro, porque lo que carece el país es de un proyecto nacional, ¿no? Carecemos de ese proyecto. En el siglo XX, desde mi punto de vista, el proyecto de infraestructura más importante fue la carretera panamericana. ¿no? Claro. Pero ¿qué proyecto tenemos para el siglo XXI? Estamos mirando, China va a inaugurar el puerto de Chancay, Sí. pero no es creación de los peruanos que hemos ideado que ese es el mecanismo para insertarnos en el capitalismo del siglo XXI, ¿no? Creo que nos falta el gran proyecto y la clase política no está a la altura intelectual de esa necesidad del país. La República Inconclusa, en su 8ª edición, cada año la vas revisando, lo vas incrementando, es un compendio de la historia. ¿Dónde quedó inconclusa la República en los últimos años? ¿Es tal vez con Morales Bermúdez? ¿Es con la constituyente de Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿O es antes que no concluimos como República? No, yo creo que hay una etapa que hay que revisarla históricamente, que es la etapa del segundo gobierno de Prado, Ya. donde se establece la convivencia. El APRA logra cohabitar con la derecha, con los empresarios, Beltrán, y se produce un momento importante en la historia del Perú donde tirios y troyanos apuestan a un proyecto de desarrollo. Esto es después de la coalición APRA 1, o sea, la superconvivencia. Claro, ya es más, se ve mal que conviva el APRA, que ha sido un movimiento insurreccional, contestatario, con el odrismo, que es un movimiento del orden, que había Además, sacado claro. el 25%, es lo que sería hoy día renovación. Además que lo persiguió Víctor Raúl, al señor Asilo, lo metió 5 años a la Embajada de Colombia y no podía salir ni a la puerta. Y la reacción de ahí en la Torre fue la pertinente, la política, el estadista. Los odios subalternos no pueden gobernar un país. Nos dio cátedra, en ese tiempo no comprendido, No porque era comprendido. como un viraje de la izquierda chola, la izquierda peruana tradicional que decía encarnar el APRA, a una extrema derecha, a almorzar en La Molina con Prado, con Pero Pardo y Odría. son las formas de la cohabitación. ¿Qué de malo hay que el día de hoy, qué de malo habría el día de hoy que un líder de la izquierda se reúna amablemente con un líder de la derecha a hablar sobre el país? Claro. Yo no le encuentro nada malo, más bien eso forma parte de la democracia, el diálogo, en tanto tengan proyecto. ¿no? En tanto tengan proyecto me parece magnífico. Y ese almuerzo en Monterrico, estigmatizado por la cultura de izquierda, estigmatizado, lo peor. Claro. O sea, la cohabitación... lo peor. Rabines fue el que llevó la batuta de eso, ¿no? Entre Claro, otros. pero ¿por qué estuvo mal? Más bien yo reviso en mi libro y afirmo que eso es correcto, que ese fue un camino correcto, que los militares radicales lo truncaron, porque el velasquismo truncó todo ese proyecto y a partir de ese momento perdimos el rumbo democrático y el rumbo de país, porque vinieron proyectos que llevaron a la economía al colapso en 1990, ¿no? O sea, ¿Hay un antes y un después de Juan Velasco Alvarado? sí, yo creo que Velasco... Un quiebre democrático. Yo creo que Velasco fracturó, quebró la economía, pero trajo la igualdad subjetiva que nos faltaba a los peruanos. Creo que si algo faltaba, era esa igualdad subjetiva del cholo, del hombre que se integra, de lo peruano. Ese es el error de la República, ¿no? La República no supo tempranamente resolver el problema de la identidad. Este libro es un bestseller, estás en la 8ª edición, trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos años. ¿Qué te lleva a este estudio tan profundo sobre una república inconclusa? Bueno, yo he sido cultor de Jorge Basadre, pero Basadre quedó en los años 20. Basadre analizó bien la república del siglo XIX. Él llegó, su obra llega hasta los albores de Leguía, pero ha faltado, creo, en las ciencias sociales la explicación del siglo XX peruano. No hay una explicación que nos permita comprender la convivencia, el velasquismo, el fujimorismo, qué han significado en esta historia. Y seguimos con debates, creo, en muchos términos atrasados, sin data correcta, interpretando, por ejemplo, hasta el día de hoy, sigue enseñando en algunas universidades que la convivencia fue lo peor que le ocurrió al Perú, ¿no? Yo creo que eso es incorrecto académicamente. Este Parlamento ha hecho una serie de cambios a la Constitución. 50. 50 cambios, 50 Bueno, artículos cambiados. sí. ¿De cuántos?
de 206 artículos. ¿La cuarta parte? Sí. La cuarta parte de la Constitución ha sido cambiada. Sí, se ha sin modificado. necesidad de una asamblea Sin constituyente. necesidad de una asamblea constituyente. ¿Eso es bueno o eso es malo? No, yo creo que es correcto, hay que acostumbrarnos a que el problema no es la Constitución, el problema es respetar la Constitución. ¿Hay que hacer una nueva Constitución? ¿Hay que hacer una nueva asamblea constituyente? Yo rechazo en mi libro ese concepto. ¿Por qué? Tenemos 12 constituciones, no hay constitución mala. Lo que hay es constitución mal aplicada. Estados Unidos tiene una sola. Una sola. En toda su ¿Es historia. buena o es mala? ¿Es buena o es mala? Buenísima, ¿Ah? buenísima. No es buena. ¿Por qué? Porque reconocía la esclavitud. Ah, bueno, en ese entonces. Pero por eso, en ese no es entonces. buena en ese sentido. Claro. Pero cuando se aplicó creativamente. Claro. Y se fue reformando en la Claro, práctica. a futuro, en los se fue a futuro. Eso se trata en Claro, el Perú. las enmiendas. La Constitución no es buena ni mala. La Constitución es un factor que los políticos, los hombres públicos, pueden optimizarla. Qué interesante, no había reparado en esto que la Constitución americana se reconocía la esclavitud. Claro. Claro. No reconocía derechos a la mujer. Claro, el mismo Franklin, Jefferson Entonces, y todos ellos. acá para dar derechos cambiamos la Constitución. Para dar derechos a alguien, cambiamos la Constitución. Los creadores de los Estados Unidos, pues, también eran hombres que tenían esclavos, pues. Claro. Jefferson, Claro. Franklin. Hamilton. ¿No? Hay un debate interesante sobre el republicanismo, concepto que no ha sido asimilado en el Perú. Por eso mi libro se titula La República Inconclusa. Y nosotros estaremos en la presentación que es mañana, ¿dónde? ¿A qué hora? En el Club Miraflores a las 7 de la noche. Pues te deseo muchos éxitos, mi querido profesor. Gracias. Viéndote, volveré a las aulas. Gracias, Carlos Eduardo, y que sigas bravo. Siempre, Gracias. franco y bravo. Ha sido un gusto. Ha sido el doctor Raúl Chanamé Orbe. Un gusto haber conversado contigo. Ya viene Juan Cheput. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se refirió a la masificación del gas y electrificación rural, indicando que es el objetivo máximo del gobierno. Dos sectores. Hoy en el Consejo de Ministros hemos tratado la aprobación de dos leyes. Una es la modificatoria de la masificación del gas en las regiones no concesionadas, ¿no? En las que el Ministerio trabaja directamente con las autoridades, con los alcaldes, y casualmente son las regiones del sureste peruano que no estaban concesionadas. De otro lado, obviamente es el objetivo de nuestro gobierno, avanzar al máximo con la masificación del gas y también la electrificación. Un fenómeno muy importante o evento esta semana ha sido la APEC Energía. Lima ha sido la capital de la energía de toda la APEC. La zona APEC, es la Cooperación Económica Asia-Pacífico, concentra 21 economías que son más o menos el casi 60% del Producto Bruto Interno, ¿no? Y también en energía tiene de producción casi 58%. Usted está en vivo y en directo viendo Franco y Bravo a través de ATV+. El señor Juan Cheput Mor es un ingeniero industrial y político peruano que fue congresista de la República durante el periodo 2016-2019 y ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo y en el efímero mandato de Manuel Merino. Incursionó en la política desde muy joven, haciendo primero campaña para las elecciones municipales por el PPC en el distrito de Barranco. Durante los años 80, en el 96, eso fue en los años 80, y en el 96 fue miembro del Foro Democrático, llegando a formar parte de su comité directivo, entidad que se caracterizó por su oposición al gobierno de Alberto Fujimori. En el 98 se convierte en militante de Perú Posible y participa activamente en el triunfo de Alejandro Toledo. ¿No, Juan? Encantado. Encantado. Un placer, un gusto De igual forma. recibirlo. ¿Y cómo se siente al ver a su líder preso? Bueno, definitivamente decepcionado, ¿no? Ahí tengo sentimientos encontrados. Yo he ido a visitarlo y soy consciente de su drama. ¿Has ido a verlo? Sí, ya he ido a visitarlo en dos o tres oportunidades. ¿Cómo lo ves? Deprimido, enfermo, definitivamente está pasando por un mal momento y yo creo que es una actitud humanitaria, ¿no? Porque yo sí soy de los que considera que el gobierno de Alejandro Toledo, en lo que se refiere a la gestión gubernamental, al trabajo de los ministros, fue un excelente gobierno.
Es que justamente tuvo lo que se llamaba gabinetes de lujo. Tenía Así primeros es. ministros como Tenemos Pedro 60. Pablo Kuczynski, Sí, tenía a un vicepresidente como Raúl Díaz-Canseco Terry, que asumió el mandato 21 veces. Carlos durante ese Ferrero, mandato. Luis Solari. ¿No es cierto? Hubo Entonces tenía personas- gente de muchísimo nivel que pudo llevar a buen destino. O sea, él estuvo bien rodeado a Alejandro Toledo. Parece que no estuvo bien rodeado en casa, porque el Claro. problema es con la esposa, con Elian Carr. Parece que la... Y un entorno judío, ¿no? Sin que esto signifique ningún tipo de acción peyorativa contra ese... No, ni racista ni nada, lo racista, entiendo, ¿no? claro. Pero O sea, era- el grupo judío, el grupo israelí, ¿no es cierto? Su hombre de seguridad, los David amigos Anon. judíos del presidente, los amigos de Elian, o sea, lo coparon. Lo coparon definitivamente y yo creo que ahí se generan las condiciones para una serie de hechos que ahora están saliendo a la luz, ¿no? Y como te decía hace un rato, ¿no? Hubo ministros de primer nivel que lamentablemente hoy día están pasando por una mala situación. Yo, gracias a Dios, no tengo ningún juicio, no tengo por qué tenerlo, pero en el caso de muchos que pertenecieron al Comité de Proinversión, están siendo sometidos a profundas investigaciones cuando en realidad no han tenido nada que ver con el asunto, ¿no? Y están tramitando ese proceso durante 3, 4 años, lo cual es un verdadero viacrucis. Ahora, Perdóname, ¿nunca percibieron ustedes que tenían al lado a un primer mandatario ratero, ladrón? bueno, Nunca hubo ningún indicio de es el ello. mismo drama de todos los gobiernos de este siglo. Este es el único país en América Latina que tiene a todos sus presidentes del 2001 a la fecha comprometidos con la justicia por ladrones y rateros o por insinuaciones de ese tipo. En realidad es un drama nacional. Es un problema que tenemos y que no estamos calibrando ni dimensionando como debe ser. En el caso de Inclusive- Toledo, el golpe tal vez fue mucho más fuerte porque confiamos en él. Tenía nuestra cara, Ujú. tenía la cara de nosotros, de los peruanos, tenía un origen que lo vendieron bastante bien, del niño lustrabotas que terminó en Harvard. Teníamos ilusión Claro, pero en que yo un creo, cholo, mira- uno de los nuestros, llegue al poder, nos represente y nos lleve a buen rumbo, para Así que al es. final nos demos con una tremenda sorpresa de que Yo el creo tipo que la era gran- no un ratero de poca monta, porque son 35 millones de dólares lo que se ha levantado. Claro, y no sabemos cuánto habrán robado el resto. Lo que yo noto es que con Alejandro Toledo sí se llega a un nivel de agresividad en la definición que no se hace con otros expresidentes, ¿no? Por ejemplo, Porque a Castillo también se le dice a que es... Castillo, pero Alan García, Ollanta Humala. Pero Alan García, perdona, que murió inocente, ¿ah? Ah, bueno, eso usted tiene que determinar. No, se ha ¿qué llegado a hay que determinar? ¿Hay alguna sentencia contra él? No, Entonces murió inocente. pero sí estaba siendo investigado. Sí, pero Que murió no se llegó a inocente. desarrollar es otra cosa. De acuerdo, pero el Que hombre no es se llegó a inocente. desarrollar es otra cosa, igualmente. Pero en este caso tampoco Alejandro Toledo está condenado. Sí. Alejandro Toledo no está condenado. No, pero ha estado en la cárcel y los gringos no son No, locos para pero meterlo no. preso, ¿no? Pero igual, ¿no? Podríamos hablar de muchas personas que han pasado detenidos en O Estados sea, Unidos. porque los otros son No, lo rateros, que yo este quiero también decir pasa es que piola. no debemos ser exagerados o llegar a ser críticos de una manera agresiva, hasta diría yo, en el caso de Alejandro Toledo. Dejemos ¿Por qué? que se ¿Dónde está la desarrolle el juicio. exageración? Decirle ratero al ratero, decirle No, ladrón en al todo ladrón. caso hay que decirle ladrón a todos. porque Pero estamos lamentablemente- hablando de este ratero, no de pero todos los yo rateros. hablo de todos. No, yo le estoy Yo me permito preguntando a hablar de usted todos, de entonces. Alejandro Toledo. Y yo te estoy respondiendo que es un drama del país, es un drama nacional, de que todos nuestros presidentes estén comprometidos en De alto acuerdo, contra la pero en este justicia. caso, pues justamente si estamos hablando de él, es una vergüenza nacional, porque hasta el Papa cuando llegó dijo, ¿qué pasa con el Perú que todos sus presidentes terminan presos? Y la imagen que nos ha proyectado Alejandro Toledo ante el mundo, en su gobierno era bueno, porque era el chico de pueblo que llegó al estrellato, un rockstar de la política, pero luego terminó como un vulgar ladrón. Y lo han tenido preso en los Estados Unidos, lo han soltado por el COVID y ahora está en una situación calamitosa, desastrosa, que ha llevado al partido de ustedes Bueno, también estuvo a la- preso, a la en desaparición. Estados Unidos, en Chile, Alberto Fujimori. Y hoy día mira la situación que está. Y no te veo criticar a Alberto Fujimori. O sea, yo creo que en el Perú hay una percepción equivocada. ¿Ya? Acá el problema no es Alejandro Toledo uno u otro, hay un sistema que produce presidentes corruptos. Y en este mismo instante no sabemos cómo puede ser la corrupción en el caso de Dina Boluarte, cuando hay un Congreso que no fiscaliza en absoluto, cuando hay una prensa que está absolutamente dedicada a temas banales, ¿no? Escándalos de los deportistas, etcétera, etcétera. Hay ministros que no rinden cuentas, ¿no? O sea, yo estoy absolutamente seguro
que una vez que culmine este gobierno y se mira hacia atrás, se verá el grandísimo nivel de corrupción que hay y la indiferencia del pueblo peruano respecto a eso. Lo que yo indico no es una defensa de Alejandro Toledo. Lo que yo estoy señalando es que hay un sistema enfermo que desde el año 1990 está produciendo presidentes corruptos. Y en algunos casos se banaliza, en otros casos son agresivos, etcétera, etcétera, pero todos son correctos. Y si vamos a estructura corrupta, pues empecemos por Ollantumal, por los gobernadores regionales. De los 45 gobernadores regionales que ha habido en estos momentos, el 80 y tantos % está detenido o perseguido o fugado por la justicia. ¿Y dónde empezó el problema? En el primer gobierno, durante el gobierno de Alan García, con gobernadores no del APRA, sino gobernadores vinculados al Partido Nacionalista. Cuando Ollantumala se supone que era oposición, estaba trabajando con Martín Belaúnde del Ocio el tema de la corrupción. Y hoy, según las encuestas, se habla de que hay una desconfianza total de alcaldes, de gobernadores, de congresistas, de ministros y de presidentes. Entonces el sistema está enfermo. En general. En general, exactamente. Usted es un político profesional. Totalmente. Y sabe usted muy bien que la gente odia a los políticos. No a es todos, que no los quiere, porque yo no tengo ninguna manifestación de rechazo. Y la voy a gente diversos lugares. debería de ver redes sociales. Bueno, en todo caso, debería yo ver creo, yo las creo que sí, reacciones a los del actuales público. congresistas, ¿no? Porque tengo varios colegas. No, los actuales congresistas, a ustedes también. No, a todos porque no. Usted, Yo creo que hay perdóneme, el que pero generaliza usted ha suele. sido, yo no estoy generalizando, pero Sí, usted porque ha ha dicho sido a todos los políticos. No, y no es a así. todos los políticos, Y no a la es así. clase política, Y no la es gente así. no la La gente quiere. diferencia, Si la usted gente lo ve salga. diferente, quítese la careta de No, no los tengo la ojos. careta, yo vivo Es que una situación y es soy que una nosotros, persona... nosotros somos los medidores justamente de la opinión pública. Entonces mídela Señor, bien. nosotros tenemos porque la redes están midiendo sociales. mal, porque mira, hay No estamos midiendo mal. políticos Lo que pasa es que son ustedes están aceptados. maquillando para ustedes No. mismos cifras que no corresponden, que no son. No, ¿qué maquillaje? ¿De qué Dígame cifra hemos hablado? ¿Usted se siente amado por el pueblo? No, pero me siento respetado. Y lo noto en diversas circunstancias. Amado no, pero respetado sí. Y como político que soy consciente de que en algunos casos puede haber gente que esté en desacuerdo conmigo, pero jamás he tenido una actitud agresiva en mi contra. Jamás. Y a pesar de que he sido ministro y he sido parlamentario. 2 veces fue ministro, ¿no? 2 veces, sí. Con Alejandro Toledo Con Alejandro y con Toledo Merino. y con Manuel Merino. Por 48 horas. 72. 72, un día más. Así es. No pudo hacer nada. Bueno, lamentablemente hubo una circunstancia que nació del Congreso que no interpretó La primera bien vez las fue cosas. ministro de Trabajo y la segunda. También de trabajo. Y ahora en política está usted con Acuña. No, ¿Ya no? no. Yo he sido enfático en decir que nunca he militado en el partido de ¿Y por qué Acuña. le mencionan eso? ¿Estuvo ¿Quién? en conversaciones con No, Acuña? tampoco. Yo colaboré con él en su campaña para el gobierno regional y para la presidencial. Ok. ¿Y ahorita Pero tiene no militancia estoy en algún ningún partido? partido. No me he inscrito en ninguno. ¿Usted nunca fue militante de Perú Posible? Sí he sido militante, pero O sea, posible, ¿ha pero en renunciado ese a su momento- partido? No, el partido tuvo la... Yo renuncié en el año 2014. a ¿El Perú partido ha Posible. muerto? El partido no tiene inscripción parlamentaria en este momento, inscripción electoral. ¿Y usted piensa postular a las próximas elecciones? No lo sé aún. Por una sencilla razón. Estoy esperando de que se llegue a definir el número de parlamentarios que tiene que haber, tanto para diputados como para senadores. ¿Y si postulase, hay alguna agrupación con la cual usted concuerda? Todavía estoy evaluando porque yo no he querido apuntarme en ninguna porque tengo dudas respecto al programa. O sea, yo no entiendo cómo hay mucha gente que se ha inscrito, se ha cambiado de partido en circunstancias en las cuales no sabe ni siquiera quién va a ser el candidato presidencial, qué programa va a defender, qué agenda va a mantener, ¿no? O sea, ha sido un electoralismo puro. Entonces, en esas circunstancias yo no podía haberme apuntado en ningún partido. ¿Cuál es su tendencia política? Centro-izquierda. Centro-izquierda. ¿El APRA es centro-izquda? El APRA no sé, centro-derecha? no sé, el APRA a veces ha sido centro-izquierda, el mismo allá, una vez Luis Alberto Sánchez definió al APRA como un partido vinculado a la coyuntura y que no se quejaran, dijo él en un artículo célebre que salió en Caretas, de si giraba a la izquierda o a la derecha porque no eran topos para ir de frente. Qué buena frase. Claro. ¿Postularía para senador o para diputado? Para senador sí es que me animo, ¿no? Como te digo, aún no he decidido. Yo soy político sin necesidad de tener un cargo y aún no he decidido postular a un partido. Interesante, porque hay que hacer vida política. Es una parte importante en la vida de los peruanos. Así es, Le Oscar. deseo suerte, Muchísimas muchos gracias. éxitos y espero que llegue al Congreso. Estoy seguro que Si es una que me posición, claro, si se anima y si es que lo eligen. Ok, ¿no? así es, por supuesto. Hay que tener coraje también para postular y money. Bueno, yo creo que... O la plata llega sola. No, yo he gastado muy poco en mis elecciones y sé que hay varios políticos que gastan, no gastan la millonada, que gastan otro. Coco, cerebro, Y debate. creatividad. Ahí está. Y el debate. Ahí está la clave.
Muchas gracias, Oscar. Un placer. Ha sido el exministro Juan Cheput quien trabajó con el gobierno de Alejandro Toledo. Yo les agradezco que nos estén acompañando día a día y que también puedan estar en comunicación con nosotros a través de nuestro programa Franco y Bravo. Volvemos nuevamente el día de mañana de 8 a 9 de la noche. Soy Oscar Eduardo Bravo, bravísimo. Y estaré con ustedes nuevamente el día de mañana aquí en Franco y Bravo por ATV+. Que Dios me los bendiga. Pasen buena noche. Muchas gracias. El bravo soy yo.